Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. En esta primera entrevista hoy nos acompaña el señor ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Piqué. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la noche. Y vamos a hablar hoy, el primer tema es un poco acerca del tema de la incautación de esta base de cocaína, se le llama, pero fueron unos toneles que se capturaron en el puerto Quetzal. Hablemos un poco de esto, del operativo, cómo se lleva a cabo, qué información se tiene, cómo fue que se determinó que había que hacer este operativo. Sí, bueno, pues muchas gracias, es un gusto estar por acá. Realmente el tema del operativo es trascendental para nosotros porque históricamente nos hemos estado preguntando en las nuevas estrategias que emplea el narcotráfico, el porqué de toda esa incautación de cantidades, son miles de toneles los que tenemos ya incautados de químicos precursores que sirven en todo el proceso de producción de droga, bien sea esta, por ejemplo, en el caso de la cocaína, o bien sea para producir drogas sintéticas o de diseño. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y hemos ido develando poco a poco cómo el territorio no solo ha sido utilizado, igual que el resto de Centroamérica, Como un punto de trasiego. como un punto de trasiego territorial, bien sea en la plataforma continental, en el mar territorial o en el espacio aéreo, y nos lleva a la conclusión, después de mucho análisis sobre este tema, que durante los últimos 2 años, el 11 y el 12, el tema de la incautación, la visibilización de los precursores químicos en el país debería de tener un propósito, y el propósito era ir creando laboratorios clandestinos, desde los cuales fundamentalmente en algunos departamentos con frontera con México se pudiera llevar a cabo el proceso de elaboración de drogas mucho más cercana al mercado, en este caso hacia el norte, Estados Unidos, tanto en el tema de las drogas sintéticas, metanfetaminas, como en el caso de la cocaína. Y por eso, empezando a hacer el análisis, pues esto ha entrado, la gran mayoría han entrado por nuestros puertos, especialmente por nuestros puertos marítimos, aunque hay también una incautación por la vía aérea. Pero en el caso de los puertos marítimos se empezaron a tomar mejores controles, porque pues los químicos se utilizan en la industria farmacéutica, claro, en la perfumería, pero se utilizan muchos de ellos, exactamente, pero en cantidades que mucho menores, por supuesto. Entonces el tema ahora fue, primero se hace un análisis de riesgos de las diferentes rutas que se utilizan entre el sur y el norte para poder trasegar ilegalmente sustancias prohibidas, también explosivos y también armamento. Pero el otro análisis es desde el país, y esto nos lleva a una nueva modalidad, porque en el análisis de riesgos pues se toman obviamente cuáles son los puertos de origen, los puertos intermedios, qué traslado de contenedores puede haber en ellos, y sobre la base de eso, en un análisis conjunto, viendo todo el tema de las facturaciones y lo que se llama el bill of lading, que es la orden por la cual viene un envío específico de mercadería, se podía determinar si hay un riesgo alto, y entonces se crea un proceso de inspección en el país. Hay un documento adicional, el bill of lading es ya este documento que usa la naviera. Pero hay un documento anterior que se llama el Shipper's Declaration. Sí, el Shipper's Declaration es el documento que el embarcador, o sea, el que está colocando el producto en el barco, declara bajo juramento en ese país, esto es lo que estamos subiendo al barco. Ese documento, el Shipper's Declaration, no se utiliza acá como referente, se usa el Bill of Lading que mencionabas. Así es. Y lo que ocurre es que como hay diferentes instancias de gobierno que participan en el puerto mismo que presta los servicios, la SAT a través de aduanas, el Ministerio de Gobernación para todo lo que son inspecciones, DAIA, DIPA, y la portuaria en sí. Y la portuaria en sí. Entonces se hacen por separado los análisis. Hace unos años hubo un esquema que le llamamos la Oficina Conjunta de Análisis Documental, que está en el proyecto del plan estratégico, fundamentalmente del Ministerio de Gobernación, y en donde participan las demás instituciones. Y lo que empezamos a darle ahora es vida. Si no hacemos análisis conjunto de la documentación, específicamente con la SAT, y caminamos hacia lo que debe ser más adelante, como le dice el superintendente de Administración Tributaria, la posibilidad de poder hacer verificación de mercadería en origen, entonces ya damos un salto a esa declaración de embarque. Exactamente, estamos hablando de la declaración de embarque y podemos tener lo que se denomina control de la trazabilidad. ¿Cuál es el puerto de origen, los puertos intermedios y qué cambios hubo en la manipulación de los contenedores para diferentes barcos y el puerto de llegada?
Ahora, pero en Eso esos no casos, existe en este momento, pero ese- estamos empezando a hacerlo. Correcto. Entonces, ¿qué hicimos con la SAT ahora? Develar, sacar todo un listado de empresas que tienen registrado en su razón social la importación de químicos, ¿sí? Y sabemos cuáles están en la industria. Y además de ello, por ejemplo, se utiliza hasta en la industria petrolera. Para la limpieza profunda de los pozos se utilizan químicos precursores. Tuvimos la vez pasada un incidente en el Petén precisamente por no tener una declaración y una identificación específica. En este caso es qué empresas se analizan y pueden estar en un rango de Ahora, riesgo. esto venía declarado como barniz. No Viene venía declarado como barniz. como químicos de este tipo. Así es, viene declarado como barniz y rompe realmente con todos los patrones que hemos visto hasta el día de hoy porque el embarque viene de Taiwán. Correcto. Sí, cuando no hace es el análisis la SAT sobre eso, pues desde el 2007 más o menos hay una importación de esa empresa, que es una empresa muy seria en Taiwán, pero hace algunos meses se declaró que esa importación iba a ser ya a través de otra empresa en Guatemala. O sea, la anterior es parte de la investigación operar, que estamos claro. realizando. Y entonces ese tipo de cambios y las cantidades llevan a ver. Y como estos son solventes y un barniz, pues hay un solvente ahí, Claro. ¿verdad? Se puede destapar un tonel y lo que las personas que están inspeccionando huelen es solventes. Puede ser acetona, ácido sulfúrico, permanganato de potasio. Muchas de estas sustancias sirven en diferentes pasos. Y lo importante ahora fue, con toda la información y análisis, se pudo cruzar información tanto del Ministerio de Gobernación como de la SAT para poder establecer parámetros sobre los cuales se puede hacer el análisis y decir de forma aleatoria, esto se sale de los patrones. Y encontramos algunos indicios anteriores. Y esa fue la razón para poder decir, hágase el análisis de este contenedor. Ahora, muchas veces se habla de que ese tipo de tráfico se hacía a través de las fronteras permeables, que simplemente son tan porosas las fronteras que podían pasar por cualquier camino. Sin embargo, aquí usan la estructura formal, entran en buques que atracan en el puerto Así es. legalmente, bajan su carga usando las grúas que están en el puerto, utilizan los mismos patios que están ahí, o sea, no están pasando de noche en un caminito oscuro por medio de las fronteras terrestres, están Sí. pasando a plena luz del día como si fuera cualquier otro producto. Sí, así es. Este tema es muy interesante porque realmente, digamos que muchos nos quejamos del contrabando que se da a Del través de lo menudeo que este le de llaman las algunos fronteras. de pasos ciegos. Correcto. Y de esa porosidad fronteriza. Solo con México tenemos casi 1000 kilómetros, ¿verdad? 964 aproximadamente. Y hay, por supuesto, flujos de tráfico que sirven para narcotráfico, para armamento, para trata de personas y todos confluyen en una zona de frontera, porque no podemos decir frontera. 45 kilómetros de cada lado, las mafias están interconectadas. Es un problema binacional y a veces es un problema regional. Pero ese detalle en específico al que te estás refiriendo ahora es muy puntual, porque esa es parte de una leyenda no urbana sino rural, ¿verdad?, de frontera, en la que se dice que a través de esos puntos porosos existe el mayor número de contrabando, y no es cierto. A través de nuestras puertas, por eso son puertos, y no solo, cuando hablamos de puertos, no solo marítimos, ¿verdad?, Correcto. son terrestres y Terrestres y aéreos. aéreos. Sí. Todas las entradas y salidas del país autorizadas son puertos. Y en este caso, las mayores incautaciones están precisamente en los puertos.